Muchas gracias, mis hermanos. Es un placer para mí volver a estar con ustedes en este encuentro con la palabra, y qué bueno poder otra vez dirigir a ustedes la palabra de Dios en este momento. Para esta ocasión quiero utilizar un texto que encontramos en el libro del profeta Nahum, y es el capítulo 1, versículo 7. Este versículo en Reina Valera 95 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum es el nombre de un profeta que se reconoce como profeta de Elcos, lugar que no se ha podido ubicar en forma cierta. Su nombre significa consolado o consolación, y entonces entendemos que el nombre en realidad va a significar Jehová consuela o el Señor es consolación. Sin duda alguna, el profeta mismo fue como una acción simbólica, porque Dios lo usó para consolar a su pueblo en medio de un momento de angustia. La profecía de Nahum está dirigida a Nínive y anuncia la caída de esta ciudad, capital del gran imperio asirio, que fue una nación que causó mucho daño tanto a Israel como a Judá, y llegó a ser símbolo de crueldad, de opresión, de injusticia, de maldad. Así que el pueblo de Dios sufrió mucho a manos de esta potencia. De hecho, Samaria fue destruida por Asiria y fue llevada al cautiverio y desaparece como nación. El profeta presenta a Dios como un Dios justo que defiende a los que se acogen a su gracia, pero también da su merecido a quienes lo rechazan. Él nunca da por inocente al que es culpable. El libro de Nahum, que es muy corto, inicia con un poema que algunos lo consideran como un poema acróstico o alfabético, es decir, que sus estrofas concuerdan con la letra del alfabeto hebreo, del Aleph Bet. Sin embargo, tenemos que decir que si es un poema acróstico, es incompleto. Quienes lo han tratado de reconstruir apenas llegan hasta la letra Kaf, que es la número 11 del Aleph Bet, es decir, del conjunto de letras del idioma hebreo. Este es un himno o canto de alabanza a Dios, en el cual se destaca que el Señor nunca pasa por alto los pecados, opresiones o injusticias que se cometen en el mundo. Y esto es algo muy importante. A veces pensamos que a Dios no le importa lo que le sucede a la gente, que Dios no tiene en cuenta la maldad de los opresores. Y eso lo encontramos no solamente en nuestro tiempo, sino también en la Biblia. Hay personas que se nos dice que llegaron a preguntarle a Dios por qué. El salmista también lo afirmó. Él dice: casi resbalan mis pies viendo la opresión, viendo la maldad de los malvados, y Dios como que estaba silencioso, como que no veía nada. El profeta Habacuc también se sorprende porque cree que Dios como que no tiene en cuenta lo que está sucediéndole al pueblo en ese momento. Sin embargo, el profeta Nahum va a decirnos que Dios es justo, que Él nunca pasa por alto las injusticias, opresiones, maldades que se cometen en el mundo. En este hermoso canto, entonces, el profeta Nahum proclamó: el Señor es bueno,
fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Este texto tan corto ha sido traducido de varias maneras. Permítanme compartirles, por ejemplo, la traducción que se hace en el lenguaje actual, la traducción de Dios habla hoy y la traducción de la nueva traducción viviente. En TLA, traducción en lenguaje actual, dice: nuestro Dios es bondadoso y cuida a los que en él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda su protección. Dios habla hoy traduce: el Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protege a los que en Él confían. Y la nueva traducción viviente dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que en Él confían. Y podemos leer varias versiones y encontramos algunas leves diferencias de una traducción a otra, pero el sentido, el significado del texto no va a variar. Hay tres hermosas declaraciones que el profeta hace en cuanto a Dios aquí en este texto tan hermoso y tan breve. La primera declaración es: el Señor es bueno, Jehová es bueno. Ante la adversidad, ante los momentos difíciles, como un sismo, como una inundación, como un tsunami, como una plaga, como una quiebra económica, generalmente tendemos a culpar a Dios de lo que está pasando. Así lo hizo Job cuando tuvo que enfrentar sus momentos de adversidad, cuando perdió la salud, cuando tuvo que perder a sus hijos y todas sus posesiones, cuando se vio aislado de todos sus amigos y tuvo que sentarse solo sobre cenizas. Él consideró que Dios era malo con él y no vaciló en decirlo abiertamente. Tanto es así que los amigos que fueron a visitarlo se escandalizaron al escuchar a Job quejarse contra Dios y echarle la culpa de su situación difícil. Ante esta pandemia que estamos viviendo, encontramos diferentes reacciones. Habrá quienes considerarán que su fe en Dios los hace inmunes a la plaga, por lo tanto no necesitarán ninguna protección. Otros la verán como el justo castigo de Dios sobre un pueblo que se ha alejado de Él y ha perdido los valores. Habrá quien considerarán que Dios es cruel, que pues ha enviado una plaga que está acabando con mucha gente. El profeta nos recuerda que Dios es bueno, Dios es bondadoso. La palabra que se traduce por bueno, con solo cambiar una vocal en vez de O por U, puede significar bondadoso, misericordioso. Este término entonces nos enseña que Dios es bueno, ningún mal procede de Él. A Él también le duele lo que le sucede a la gente. A Él le duele el desvarío humano, pero nunca actúa con maldad. Podemos gritarle 1,000,000 de veces: Dios, tú eres malo, y Él seguirá siendo bueno, porque en su esencia Él es bondad, en su esencia Él es bueno. Así que aunque Job le gritó varias veces que era malo, Dios siguió siendo bueno con Job y sigue siendo bueno con nosotros. En las dificultades, cuando atravesamos por el valle de sombra de muerte, podemos descansar confiados en la bondad de nuestro buen Dios. El secreto para la adversidad, para el dolor, para la angustia, para los momentos de crisis, es recurrir a la bondad de Dios. Así lo experimentó Job, quien después de haberle dicho al Señor que era malo con él, reconoce
que en realidad Dios es bueno. Y al final Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que vuelve a refugiarse en este Dios de bondad. Dios no le respondió a la pregunta de Job, no le respondió la pregunta de Job, ¿por qué me haces ver tanta desgracia? Pero al final le muestra que el secreto para pasar victorioso por esos momentos es refugiarse en Él, es el reencuentro con el Dios maravilloso, el Dios de la bondad. También Pablo nos cuenta que experimentó un aguijón en la carne, cosa que todavía se debate a qué se refiere Pablo. Sin importar a qué se refirió Pablo, él llega a entender que lo más importante no es saber por qué tiene el aguijón o por qué Dios no le quita ese aguijón, que lo más importante es reconocer que en medio de esta situación cuenta con la bondad de Dios. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo llega a exclamar, por eso ahora me gozo en mi debilidad, para que repose en mí el poder de Dios. Bástate mi gracia. Dios es bueno. Dios es bueno. La segunda declaración del profeta es, el Señor es refugio en el día de la angustia. La imagen aquí es como la de una muralla que rodea a una ciudad para brindarle protección. Dios es nuestro alcázar, Dios es nuestro refugio, Dios es la muralla alrededor nuestro en medio de la dificultad. Es el lugar seguro donde podemos refugiarnos, donde podemos escondernos, donde podemos buscar amparo para nuestro momento difícil. Es refugio en el día de la angustia. Los brazos de Dios siguen siendo fuertes para sostenernos. Dios es el lugar donde podemos ampararnos. Así encontramos en el libro de Salmos varias expresiones que nos recuerdan que Dios es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro refugio en los momentos difíciles, que Dios es como el ave que cuida a sus polluelos. Y entonces por eso el salmista exclama, el que habita al abrigo de Dios va a morar bajo la sombra del Omnipotente. En los momentos difíciles, cuando no sabemos por qué nos suceden las cosas, cuando no tenemos respuestas a nuestras preguntas acuciantes, tenemos en la Biblia una declaración maravillosa. Dios es nuestro refugio en el día de la angustia. El Señor nos invita a depositar en Él nuestra confianza, a buscarlo en los momentos de dificultad y nos asegura que siempre lo vamos a encontrar. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector, Él es nuestro defensor. En esos momentos difíciles, cuando las lágrimas ruedan por nuestras mejillas, cuando el miedo nos acorrala, cuando se nos acaban las fuerzas, cuando pensamos que estamos perdiendo la batalla, todavía podemos refugiarnos en este Dios bueno, porque Él es bondadoso. Él nunca abandona a sus hijos. Él es el refugio en los momentos difíciles, en los momentos de dolor. Cuando no tenemos respuesta a nuestra situación dolorosa, recordemos que Dios es bueno y que es refugio en el día de nuestra aflicción. Y podremos exclamar como Job, que en Dios está nuestra esperanza. Cuando los amigos de Job lo abandonaron, cuando ya no quisieron hablar más con él, Job pudo exclamar, sobre Dios derramaré mis lágrimas. En este momento,
Cuando quizá no tienes un hombro cerca sobre quien derramar tus lágrimas, recuerda, Dios es tu refugio, Dios es tu socorro, Dios es tu alcázar. Él está allí cerca de ti y puede derramar tus lágrimas sobre Él con la seguridad de que Él te atenderá, de que Él te consolará, de que Él te ayudará y dará esperanza en este momento difícil. En esta situación, nosotros podemos salir corriendo, dándole la espalda a Dios y encontrarnos en el vacío sin nadie que nos pueda ayudar, o podemos correr de frente a Dios y encontrarnos con Él, con sus brazos fuertes y poderosos para ayudarnos, para socorrernos, para darnos victoria. La decisión es nuestra. ¿Hacia qué lado correremos? Si corremos de frente a Dios, podremos encontrar refugio para nuestra vida. Podemos encontrar seguridad para este momento de angustia. Podemos encontrar sus brazos fuertes y tiernos, sus brazos poderosos y amorosos para cargarnos, para sostenernos, para mimarnos y recordarnos que Él está allí junto a nosotros, que nunca se va, que nunca nos deja solos. La tercera declaración del profeta es: el Señor conoce a los que en Él confían. Esta tercera declaración se puede traducir como: Él reconoce a los que en Él confían, o Él atiende a los que en Él confían, o Él protege a los que acuden a Él. El Señor te conoce. Eres su hijo, su hija. Él nos conoce. Él nos ha comprado con la sangre preciosa de Jesús. Nos ha hecho sus hijos y es un buen Padre. Él reconoce nuestra voz. Él escucha nuestros quejidos y aun cuando no podemos abrir nuestra boca para orar a Él, o aún no sabemos cómo hacerlo, la palabra nos asegura que tenemos al Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor está cerca de ti, está más cerca de lo que tú piensas, está allí junto a ti. Él te conoce, Él te reconoce, Él te atiende. Él está dispuesto a sanar tus heridas, a consolarte en medio del dolor, de la aflicción, a darte esperanza en la desesperanza. No puedo decirte que el Señor vaya a contestar la pregunta ¿por qué esta pandemia? Pero sí puedo responderte que Él está allí, que lo más importante no es encontrar la causa de esto, lo más importante es encontrarnos con el Dios maravilloso que nunca nos abandona. El Señor nunca pasará de largo ante el clamor de sus hijos. Nunca Jesús pasó de largo ante quien lo buscó, ante quien lo llamó con verdadera fe. Cuando el ciego clamó, a pesar de que la multitud quería impedirle que se encontrara con Jesús, el Señor lo escuchó, el Señor se detuvo y lo atendió y lo sanó, le dio vista. El Señor nunca pasará de largo ante el clamor de sus hijos. Él siempre se detendrá para atenderlos, para ayudarlos, para consolarlos y para decirles: aquí estoy, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Para decirnos: contigo estaré en la angustia. Cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, yo estoy contigo. Eso es una verdad reconfortante y maravillosa. Podemos descansar confiados en que el Señor nos conoce, el Señor nos reconoce, el Señor nos atiende. Ante nuestra súplica, Él siempre estará atento para atendernos, para respondernos, para ayudarnos. Nuestra fe en Dios no es ingenuidad ni fanatismo, es plena confianza en su bondad, en su poder,
es plena confianza en que Él es Dios y que es un Dios bueno, que tiene el control de todo, que es un Padre que nos acoge y socorre, que nos reconoce y defiende. El Señor es bueno. A veces no lo entendemos o casi nunca entendemos su bondad en medio de los momentos difíciles, pero Él es bueno. Podemos, como dije, gritarle 1.000.000 de veces, eres malo conmigo, pero el Señor nunca será malo porque su bondad es la esencia de su ser. Él es bueno. Él es bueno contigo. Él es bueno conmigo. Él es bueno con nosotros. Es el refugio nuestro en los momentos difíciles. Es el el refugio en los momentos de angustia, de dolor. Es nuestro alcázar, es nuestro lugar seguro, es nuestra roca inconmovible en la cual podemos descansar. Podrá todo temblar, podrá todo moverse, podrá todo caer, pero Él, como la roca, nunca se moverá, nunca se destrozará, y quienes ponemos nuestra confianza en Él y nos refugiamos en Él como nuestra roca, podemos tener la seguridad que nada nos podrá separar de su amor. Nada, nada, absolutamente nada. Él es nuestro refugio en esos momentos difíciles. Y maravilloso, nos conoce, nos reconoce. Somos sus hijos. Nunca pasará de largo ante nuestro clamor, ante nuestra súplica, ante nuestra oración. Él siempre nos atenderá. Así que, mis amados hermanos y amadas hermanas, en este momento, qué bueno recordar esta palabra de Dios. Qué bueno recordar esta palabra consoladora que a través de Nahum, que es consolación, Dios trae a nuestra vida y nos reconforta, nos alienta, nos ayuda. Dios es bueno. El Señor es bueno. El refugio en el día de la angustia conoce a los que en Él confían. Cuando tu fe parezca desfallecer, cuando parezca que se acaban tus fuerzas, cuando creas que te quedas en un callejón sin salida, cuando te parezca que ya no puedes hacer más nada, recuerda y repite para ti, el Señor es bueno conmigo. El Señor es mi refugio en este momento difícil. Y doy gracias porque Él me conoce, Él me atiende, Él viene para ayudarme. Recuérdalo. Te animo a que escribas este versículo y lo coloques en lugares donde lo puedas estar viendo a cada momento. Y cuando te asalte la preocupación, vuelve a leerlo, medítalo, memorízalo. El Señor es bueno. Es el refugio nuestro en el momento de angustia y nos conoce, nos reconoce como sus hijos, nos atiende y nos protege. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno, porque eres nuestro refugio en el día de la angustia y porque nos conoces, nos reconoces y atiendes. En este momento queremos apropiarnos de esta palabra tuya y queremos que a través de ella tu Espíritu Santo nos aliente, nos anime, nos renueve las fuerzas, nos renueve la fe y la esperanza. Bendice a cada uno de nosotros. Extiende, Señor, tu misericordia sobre nosotros. Te pedimos por nuestro país y por nuestra tierra. Y te rogamos, Señor, que muy pronto tú detengas esta plaga y nos permitas otra vez reencontrarnos, abrazarnos y regocijarnos juntos, recordando que tú eres bueno, que eres nuestro refugio en la angustia y que nos atiendes, nos proteges porque nos conoces.
Oramos en el nombre del Señor Jesús, implorando el perdón para nuestros pecados. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo su vida.